Construcciones ecológicas, camuflados. La arquitectura camuflada, ya sea bajo tierra o cubierta de vegetación, tiene una ventaja innegable. Forma una unidad con la naturaleza. Integrados perfectamente en el paisaje, estos edificios adquieren todo su esplendor cuando se les ve desde el cielo. En su búsqueda de los entornos ecológicos más bellos de la Tierra y bajo el signo del desarrollo sostenible y el confort, Construcciones Ecológicas va a recorrer el mundo para conocer a los constructores del futuro. En el suroeste de Francia, a los pies de los Pirineos, en Bagnères de Bigorre, un aprisco tradicional del siglo XIX ha experimentado de manera muy discreta una transformación definitivamente contemporánea. No estamos aquí para marcar el territorio ni para exhibirnos. Esta no es una arquitectura burguesa, sino más bien una construcción contenida, discreta. Digamos que es una obra bastante futurista. Podemos buscar en 100 kilómetros a la redonda y no hay un diseño como este. La idea inicial no era hacer una hazaña arquitectónica, sino crear un espacio luminoso, confortable y silencioso. Enterrada bajo 500 metros cúbicos de tierra, esta construcción de acero y cristal de 80 metros cuadrados ha sabido fundirse en el entorno en el que se encuentra. A mí personalmente me ha parecido muy bien. Es algo pintoresco en el valle, es una innovación. Está totalmente escondido en la naturaleza. Solo se ve la fachada y además tiene encanto, no molesta a nadie. Es bonito. A mí me gustaría que cuando se construye un edificio o una casa, que se camufle en el paisaje, que no se vea como una verruga. Y este está muy bien integrado, no se ve. Es extraordinario. En este valle protegido por los arquitectos de edificios de Francia, esta construcción supera el desafío y se integra en el entorno en el que se encuentra. Me preocupaba mucho, tal vez porque me gusta la gente del lugar, la gente de la montaña. No quería perturbar su entorno ni su calidad de vida o su patrimonio. De manera que cuando hice el diseño con Juan Manuel y mi mujer, intentamos hacer algo que se integrara lo máximo posible. A partir de ahí había que ponerse manos a la obra. Pero cuando traes una excavadora de 50 toneladas para nivelar el terreno, hay hormigoneras dando vueltas y ves las caras de los vecinos que se preguntan si todo esto no será un disparate, te das cuenta de que no es fácil hacer una construcción así. Los trabajos terminaron. No invité a nadie, dejé que la gente fuera viniendo poco a poco. Un día se acercaron varias personas y les pareció que estaba muy bien. Yo les dije, cuando crezca la hierba y ponga los troncos en la fachada será aún más bonito. Desde luego, a mí no me importaría nada vivir en esa cabaña. Era un desafío que al principio resultaba un tanto, vamos a decir, comprometido. Pero a día de hoy estoy muy contento. Si soterrar el edificio aumenta su capacidad de aislamiento, para reforzar un poco más su inercia térmica, se colocaron piedras que había en el terreno en el interior de la casa. De ese modo, basta con una estufa de leña para calentar todo el conjunto.
La arquitectura siempre tiene en cuenta todo lo que se ha hecho antes. No se inventa nada. Simplemente se retoman elementos y se utilizan. Es una nueva forma de construir, con otra economía. Sin duda, esta construcción es muy representativa de una nueva forma de vida. Lo interesante de estos graneros es que nos protegen de la naturaleza, del mal tiempo. Simplemente aplicamos el sentido común en la arquitectura de este hábitat pirenaico. La idea era intentar proyectarse en la naturaleza y, por supuesto, aprovechar las vistas y el sol, es decir, que estuviera inmerso en el paisaje. No quisimos desarrollar elementos tecnológicos o de otro tipo para calificar este edificio de medioambiental. No era nuestro objetivo. Se trataba más bien de hacer una arquitectura bioclimática integrada en el entorno. Hemos excavado en el terreno para implantar este edificio, que queda como adosado, un poco como se construía en las laderas de los Pirineos. O, por ejemplo, los cobertizos para proteger a los animales, que a menudo son pequeños edículos. Hubo un fuerte impacto medioambiental durante las obras, eso es indudable. Pero después ya no sentí ningún tipo de preocupación. Yo sabía que la tierra que se extrajo para hacer los cimientos y la que estaba alrededor del edificio la pondría encima de la casa, con lo que recuperaría el terreno inicial. Y luego la leña que iba a cortar al bosque y que me serviría para calentarme durante el invierno también se integraría en la fachada. Así que excavamos en el terreno y obtuvimos los materiales in situ, y eso es muy interesante. Recuperamos todas las piedras de la excavación y las utilizamos como revestimiento. También aprovechamos que soterramos la construcción, lo que hace que la oscilación térmica sea muy reducida. La temperatura es fresca en verano y cálida en invierno. No queríamos hacer una construcción decididamente contemporánea, con materiales llamativos. A veces bromeamos con hacer un platillo volante metálico. No era esa la filosofía. Queríamos ser contemporáneos en el enfoque, pero trabajar con materiales tradicionales del lugar. Hay una media de 3,5 metros de tierra encima. La idea de enterrar el inmueble y poner la máxima cantidad posible de tierra sobre él no surgió por casualidad. Esa es una forma de ahorrar energía, ya que al cubrirlo de tierra el edificio queda aislado. Aquí, la temperatura raras veces baja de 10 grados. Yo me caliento solo con madera de mi bosque. El 80% de la energía que uso para calentarme procede de la leña. Orientado totalmente al sur, el edificio aprovecha al máximo la luz del sol. Para reforzar el aislamiento, instalaron parqué macizo en el suelo y grandes ventanales con protección térmica para evitar cualquier pérdida de calor. La hierba que se ve desde aquí crece a partir de semillas de las flores de heno. Es lo que queda en el fondo de los graneros cuando los granjeros dejan de alimentar a los animales al final del invierno. Es una especie de polvo que forman las semillas. Al volver a sembrarlas tengo la sensación de restituir la vegetación que había aquí antes de comenzar las obras.
Esta habitación la utilizamos como una zona de ocio. Yo esculpo en mi tiempo libre, me encanta. Mi mujer hace mosaicos. Si lo acompañamos con un buen disco de música clásica o de jazz, somos los reyes del mundo. Al ver esto, podemos decir que somos unos privilegiados, es cierto. Yo creo que la arquitectura no siempre debe estar camuflada, pero la verdad es que en Europa estamos viendo cómo surge por todas partes un tipo de arquitectura espectáculo. Y eso no es lo que nos interesa. Por eso, para nosotros, el uso que se da a un espacio y la relación que existe con el entorno son elementos prioritarios. Estoy contento porque un recolector de setas que vive abajo y que tiene 80 y tantos años ha venido a decirme: lo que ha hecho aquí está muy bien. Y un apicultor de la zona me dijo lo mismo. Yo siembro flores de heno porque eso es lo que había aquí antes. Así se produce una especie de simbiosis y eso es muy importante. Nuestros antepasados vivían en cuevas y debajo de rocas. Era así, en aquellos tiempos era así. Disfruto mucho cuando 2 veces al año los lugareños traen sus vacas al prado. Me trae recuerdos de hace casi 60 años, cuando tenía 3 o 4 años. Sin duda, aquí me reencuentro conmigo mismo. Si tengo preocupaciones, vengo a relajarme aquí. En fin, este lugar es mi sitio. Desde los primeros esbozos hasta los últimos retoques, han sido necesarios más de 2 años para completar este granero ecológico de líneas depuradas, decididamente austero en su planteamiento y ejemplar a la hora de integrarse en este paisaje rural. Unos kilómetros más al norte, sin abandonar la región de Mediodía Pirineos y siguiendo el mismo criterio, construyeron una casa familiar que pretende ser lo más discreta posible y respetar al máximo el medio ambiente. Estamos a las afueras de Toulouse, en una zona residencial como otra cualquiera. Pero sin embargo, a la vuelta de un pequeño callejón se esconde una casa con un aspecto atípico. Bajo esta gigantesca masa de tierra se camuflan 3 antiguos contenedores marítimos que se han convertido en una vivienda de 90 metros cuadrados. Mi propósito era tener una casa que fuera lo más discreta posible. Cuando vienes por la carretera es una construcción que pasa prácticamente desapercibida, porque lo que se ve es un montículo de tierra con hierba por encima. Nadie puede imaginar que debajo hay una casa que es una especie de almacén industrial reconstruido sobre unos contenedores marítimos. La idea del soterramiento y de utilizar contenedores era un viejo proyecto que yo tenía, pero que al final había ido postergando por falta de clientes. Pero cuando conocí al señor Renault, se presentó la oportunidad de recuperarlo. Elegí los contenedores sobre todo por el coste. Es cierto que se trata de una caja relativamente barata y que además tiene unas posibilidades increíbles. De hecho, se adaptó perfectamente a mi propósito. Evidentemente había que adaptarlos para que pudieran ser habitables. Así que necesitaron soldaduras, refuerzos y unos cuantos arreglos, porque al fin y al cabo son cajas herméticas. Así que hay que abrirlas y conseguir que sean luminosas y agradables.
Cuando se modifican los contenedores para que sean habitables, hay que recalcular todas las fuerzas que actúan en la construcción que se va a realizar. Hicimos vigas metálicas en relación con la longitud de los contenedores, ya que se cortan para construir las habitaciones. Pusimos pilares cada 3 metros más o menos para reforzar la estructura porque no había paredes. Iban a soportar 800 kilos de tierra por metro cuadrado, así que era necesario reforzar los contenedores. A pesar de que hay que hacer modificaciones para convertirlos en un espacio confortable, utilizar contenedores marítimos para construir viviendas sigue siendo muy asequible. En total, esta casa podríamos decir que ha costado 150.000 euros. Más o menos ese precio. Si la comparamos con una construcción tradicional, con una casa de ladrillos, esta ha costado entre un 20 y un 30% más barata y con un equipamiento equivalente. Ha sido muy valiente, porque yo he escuchado decir a mucha gente, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué es esto? Al principio venía mucha gente. Sí. Y hacían fotos porque es una casa muy original. Sí, hubo muchas críticas, porque la gente es muy convencional. Nosotros ya ni nos fijamos. Es verdad. Es como si hubiera un pequeño montículo y ya no le prestamos atención. Porque una casa tradicional en un terreno tan pequeño no cuadraría. Quizá estéticamente chocara más. Y esta es muy natural. Él se ha arriesgado, porque al principio no sabía muy bien hacia dónde iba. Pero ahora... ¿Ha sido valiente? Sí, muy valiente. Sí. Tenemos vecinos valientes. Cuando construyes en un terreno tan pequeño, hay que tener en cuenta el paisaje, evitar la sensación de estar encerrado. Yo creo que la idea de tener un tejado vegetal, de hacerlo accesible y de enterrar el edificio, ha encajado perfectamente en este sitio, en esta parcela. Para llevar a cabo su proyecto, Olivier contó con la ayuda de un gran número de personas. Durante las obras, muchos amigos, familiares y a veces algunos curiosos se ofrecían a echar una mano. Así que participaron en algunos trabajos. Esta casa se construyó gracias al esfuerzo de mucha gente. La vivienda tiene la etiqueta BBC, que significa que es un edificio de bajo consumo. Por tanto, su gasto energético es mínimo. Y en gran medida eso se debe a la extraordinaria calidad del aislamiento, ya que es muy potente. Tenemos un nivel de impermeabilidad al aire extremadamente eficiente. Las partes exteriores de los contenedores se han cubierto con placas de poliuretano expandido de 9 centímetros de grosor. De manera que el poder aislante es muy importante. Y además está la tierra, que funciona como un escudo térmico enormemente eficaz tanto contra el calor como contra el frío. El garaje, que está pegado al contenedor, permite que entre mucha luz, pero tiene también otra función complementaria en lo que se refiere a la calefacción. En cuanto da el sol en el invernadero, la temperatura sube a más de 20 grados. La casa y el invernadero, que tiene grandes cristaleras, están orientados totalmente al sur. Eso también nos proporciona una gran luminosidad y nos permite disminuir el gasto en iluminación eléctrica. Tenemos la etiqueta BBC, lo que aquí en Toulouse nos obliga a mantenernos en 45 kilovatios por metro cuadrado al año. En una casa convencional se superan los 110 kilovatios hora, así que consumimos casi la mitad. Esta casa funciona de un modo muy económico. Tenemos un solo sistema de calefacción interior, que es una estufa de madera especialmente eficiente. También utilizamos energía solar, pero la usamos exclusivamente para el calentador de agua sanitaria individual, que suministra agua caliente a la cocina y al baño.
Así que somos, por decirlo así, muy poco energívoros y por lo tanto ahorradores, que tampoco está mal. Mudándose a esta casa, Olivier ha reducido su factura energética a una cuarta parte. Antes pagaba más de 1.000 euros al año por una calefacción de gas y ahora no gasta más de 300 con su estufa de leña. Desde un punto de vista material, mi mayor deseo es pasar por este planeta de la forma más discreta posible. Mi intención es vivir sin dejar huellas indeseables en el medio ambiente, en el paisaje. No contribuir a la contaminación de la atmósfera con detritus que nos sobrevivirán muchos años, decenas de años o incluso más, ya que en Francia funcionamos principalmente con electricidad nuclear. Por tanto, mi opción siempre ha sido intentar llevar un estilo de vida austero y discreto al mismo tiempo. Esta casa fue construida para un adulto y un niño. Mi objetivo era restringir lo máximo posible las habitaciones destinadas a los dormitorios, para que de ese modo pudiéramos tener un espacio bastante amplio en una sola planta, que nos permitiera circular de una forma cómoda y fluida, no solo físicamente, también visualmente. El proyecto me entusiasmó de inmediato. Me encantó el tema de los contenedores y vivir en una casa cubierta de tierra. A mí me parece mágico transformar un simple contenedor industrial en un lugar tan cálido como este. Creo que ha sido un acierto. Por supuesto es la casa de Olivier, pero debo decir que también nos gusta formar parte de ella. Sostenible en su construcción, en su funcionamiento y en la gestión de su gasto energético, la casa de Olivier es también sostenible en el tiempo. Después de haber surcado los mares, estos contenedores tienen una vida útil casi infinita. En cuanto a la vida útil de estos contenedores, hay que decir que se hicieron hace 40 años. Así que seguramente con la estructura que hemos fabricado, las protecciones suplementarias, el aislamiento exterior, la pintura del interior, etc., tenemos todavía contenedores para muchos años más. Es una casa experimental que adopta soluciones que ya han sido probadas antes, pero aquí se combinan de una forma un tanto experimental. Hemos tenido que crear esta casa. No se ha prefabricado, así que no ha sido especialmente fácil construirla. De hecho, ha sido casi un empeño personal. Queremos mostrar este proyecto al público en general, para que lo puedan imitar. A nosotros nos gustaría encontrar cada vez más construcciones de este tipo en nuestro paisaje. Los proyectos de Olivier no acaban aquí. Sus convicciones ecológicas le empujan a diseñar viviendas todavía más eficientes. Mi sueño es ir aún un poco más allá y terminar teniendo una casa pasiva. Lo ideal sería poder contar con diversos sistemas energéticos que permitan generar la energía suficiente como para hacer funcionar la casa en su totalidad. Tampoco hace falta gran cosa, una pequeña turbina eólica en el tejado y algunos paneles fotovoltaicos complementarios. En realidad hace falta muy poco para tener un saldo energético positivo. Enterradas bajo varios metros cúbicos de tierra o delicadamente encajadas en una colina, estas construcciones sorprendentes viven en perfecta simbiosis con la naturaleza.